Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, pareciera que fuera Caballos Desbocados, pero no, todavía no, todavía no entramos en Caballos Desbocados, imagínense lo que va a ser de 15 a 16. Todavía estamos en el valor de las palabras. Aquí es donde ingresamos, porque en este momento y con el invitado de lujo del día de la fecha, podemos decir que las palabras tienen su valor. Las palabras tienen su contenido y su continente. Las palabras tienen un sentido. Las palabras tienen un objetivo. Las palabras, sin lugar a dudas, pueden acariciar o pueden matar. Las palabras pueden ser el mayor duelo desde el punto de vista de batalla, de guerra, o desde el punto de vista de duelar, de dolor. Las batallas que uno termina llevando a cabo tienen un valor, y ese valor se lo da la palabra. Antes bastaba, como pasa en este momento a nivel televisivo, en darnos la mano, sin necesidad de leer la cláusula 2, 3, 4, 5 y allí donde esté el pensamiento o lo leonino. Porque las palabras tenían lo que nosotros siempre te decimos, esa Ítaca a dónde ir. A pesar de los eternos naufragios en donde a veces regresar, pero había ese horizonte, esa meta, que no es la perfección, porque la felicidad es imperfecta. El objetivo es poder llegar a donde uno desea ir, con un valor, el que te dan las palabras, por lo menos nosotros lo queremos ejercer. Buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y aquí estamos obviamente en el valor de las palabras y vos nos sintonizás allí en el dial, en FM 94.9, con cobertura en gran parte. Digo gran parte porque a lo mejor en alguna intersección puede haber alguna interferencia, por eso gran parte de capital, zona norte, zona sur, zona oeste. La verdad que subimos, elevamos como siempre la potencia como para darte lo mejor a pesar de lo que representa hoy una antena con esta potencia. Pero sin lugar a dudas deseamos estar con vos y sabemos que nos siguen muchísimo, entonces te brindamos esto que sería lo tradicional, el hecho de que vos, tachero, tachera, colectivero, colectivera, camionero, camionera, te puedas subir a ese auto o si no en el traslado a tu casa y puedas colocar este FM 94.9 allí en el dial y que puedas tener una buena escucha. Y luego también tenemos un formato que es streaming, por eso que tenemos 80 metros de Durlock verde, que ¿qué significa? A ver, no es únicamente el streaming desde el punto de vista de un link para que nos puedas escuchar. No, es una plataforma. La plataforma es www.fmradiocristal.com.ar www.fmradiocristal.com.ar. ¿Qué significa? Que nos podés escuchar, sí, que nos podés ver también en vivo, porque tenemos formato televisivo. En este momento estamos en Twitch TV. Luego, aparte de esto, podés ingresar a nuestro portal de noticias. Tenemos un portal de noticias con equipo periodístico propio. Luego también podemos ingresar a la navegabilidad de la plataforma y así sucesivamente, como por ejemplo nuestras redes. Y las redes tope de gama, estamos con Instagram, FM Radio Cristal 94.9. Si tenés Twitter, FM-Radio Cristal, si tenés Facebook, Radio Cristal. También tenemos aplicación propia. ¿Qué significa? Que vos podés ingresar a Google, a Play Store o a la plataforma y bajar la aplicación. En todos los aparatos celulares vos colocás FM Radio Cristal y allí descargar y bajás la aplicación. En un solo clic nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Esa es la diferencia entre la antena. La antena tiene un límite y el streaming no tiene límite. Llegamos a todas partes del mundo. Pero agregamos también la aplicación para llegar a todas partes del mundo. También llegás a través de la aplicación. Y si me decís, pero ahí, Ale, en la aplicación no te puedo escuchar. Sí, en realidad lo que no te puedo es ver. Y yo te digo, no te hagas problema. Porque a la tardecita noche subimos todos los programas y lo tenés en otra plataforma que es YouTube. Así que ingresás a Radio Cristal 94.9 y tenés también YouTube. Dicho esto, tenemos FM
FM 94.9, tenemos www.fmradiocristal.com.ar, tenemos FM Radio Cristal 94.9 en Instagram, tenemos Radio Cristal 94.9 en YouTube, tenemos aplicación de celular propia, FM Radio Cristal para Android, y tenemos a partir de la semana que viene Cristal TV, te iba a decir de junio, Cristal TV, en donde tenemos programación a nivel televisiva propia. Vamos a tener televisión propia, así que Cristal TV también se va a hacer presente y la aplicación va a ser para celulares Android y iPhone. Dicho todo esto, buenas tardes, bienvenidos a La Fusión, que espero que para vos sea la fusión del año. FM Radio Cristal 94.9 en el valor de las palabras. El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida. Y luego les digo el Servicio Meteorológico Nacional porque tenemos tiempo. Ahora directamente voy a ir a mi coconductor, que hoy está muy infantil, me parece, con el celular. Estamos con el celular, en donde el dedito va para acá, que se escucha algo, que se escucha otra cosa, y así sucesivamente. Le vamos a dar la presentación a él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿No te parece exagerado mandarte semejante presentación al lado del currículum impresionante del invitado de lujo que tenemos hoy? Sí, fue re difícil hacer la presentación, porque y la verdad el que es reportaje extensísimo. se lo vas a hacer vos, porque si me pongo a hablar con él, nos quedamos en las anécdotas de más de medio siglo de amistad, sí, y nos perdemos. Y lo importante es que los oyentes primero conozcan a Ernesto Villanueva, bienvenido, que hoy lo confundí con Ernesto Jaureche. Lo que pasa es que los dos participaron en el homenaje a Arturo Jaureche. Sí. Estaba Ernesto Jaureche, y la pucha de eso puede hablar él porque tiene una extensa obra. Pero presentalo, por favor, querida. Estamos hablando de él, si hablamos de él, es sociólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires. También hay algo que creo que lleva en el alma. Primer rector electo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Estamos hablando del gran Ernesto Villanueva. Hola Ernesto, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro? Buenas tardes. La presentación exagerada, la de ustedes. No, y es al brevísima, porque era dificilísimo encontrar una presentación en la cual uno pueda introducirse en ese tu mundo que ahora pasa a ser nuestro mundo, que es lo más maravilloso. Ernesto. Y la parte académica, porque a mí me gustaría que leemos de tu militancia, de tus años de cautiverio. No me gusta decir de cárcel, de cautiverio, porque fueron sometidos a todo tipo de vejaciones, de tu integración al movimiento nacional, bueno, de toda tu trayectoria política, que eso también es hacer docencia, aparte de tu magnífica actuación en la Universidad Arturo Jaureche. Ernesto, vamos a empezar en relación a lo que dice Pepe. ¿Quién es Ernesto Villanueva por Ernesto Villanueva? Bueno, me dediqué mucho a la sociología, que la verdad que es mi pasión, y junto con la sociología, la acción política, ¿no? Yo he estado siempre en el mundo intelectual, pero en realidad soy una persona de acción, de llevar a la práctica las ideas. Así que bueno, eso a lo largo de mi vida he estado mucho en el mundo universitario, por supuesto, he estado mucho en el mundo social y en el mundo de la actividad política. ¿Y cómo empieza Ernesto Villanueva a ser Ernesto Villanueva? Contame un poco de tu historia, desde el punto de vista de la niñez, de la adolescencia. Bueno, yo soy porteño, sí, de San Telmo. En el secundario fui al colegio del cual estoy muy orgulloso, que es el Carlos Pellegrini. Mis compañeritos han sido dueños de bancos, gerentes generales de empresas, en fin, más del mundo de la finanza. Y algunos pocos nos fuimos para otro lado. Bueno, yo estudié un poquito de economía también y sociología, y viví los años 60 y los 70, años en los cuales la verdad que nuestra juventud estaba en un momento de búsqueda, ¿no? Sí. No éramos propietarios de las ideas, sino que permanentemente estábamos como disconformes con lo mismo que pensábamos y tratábamos de enriquecernos. Ahí en sociología formé parte de una cosa que se denominó las cátedras nacionales, que fueron bastante famosas porque son como una especie de bisagra en las clases medias universitarias entre la visión más gorila que había
hasta el 66 y la visión más nacional que hubo después. Con Alcira Argumeno, entre tanto. Con Horacio también. Claro, Alcira, que falleció hace unos años. Sí. Aguárdame, Ernesto, quiero que haga un cambio de cable, mi querido Daniel, y en el mientras tanto, porque presiento que no se te escucha del todo bien. ¿Quién es para vos Ernesto Villanueva? Ernesto Villanueva para mí es un maestro y un viejo militante que ha sido una suerte de faro para muchos de nosotros, y quien no nos pasó una antorcha como antiguamente en las Olimpiadas griegas, continuamos el camino, sino que él la sigue portando y sigue siendo una guía. Nosotros vamos detrás de él. Y es un referente que no se quebró, porque lo interesante es lo siguiente: él está hablando del 60 y del 70 y sigue siendo coherente con toda esa militancia que tuvo. Mientras otros, que en aras de un supuesto pragmatismo, bueno, sí, pero vos no lo entendés a Carlos, porque Carlos asumió cuando se derrumbaba esto, cuando esto y aquello, patatín, patán. Hubo uno que me dijo, mira, ¿por qué yo estoy en esto en este momento? Le digo, flaco, esto no es por lo que estuviste peleando, inclusive te jugaste la vida y te cagaste a tiros. Me dice, bueno, te voy a decir cuál es el motivo por lo cual yo en este momento estoy colaborando con este gobierno. ¿Vos tenés hijos, Pepe? Le digo, no, yo tengo 3. Ah, entiendo, es porque tiene que dar de comer. Me dijo, sí. Entonces me quedan 2, o salgo de caño o laburo para estos tipos, pero ¿qué voy a hacer? Están a cargo del Estado, bien, verdaderamente, ¿no? Porque estamos como, si no estamos como Milei, ¿no? Bueno, yo no me encargo de esto, otro se va a encargar, bueno, pero eso lo dejo para caballos desbocados. Entonces, vuelvo a decirte, Ernesto Jauretche fue y sigue siendo un referente, porque fue rector ¿hasta qué año tú fuiste rector? Ahora te hago una pregunta, de la universidad? Pepe, vos indiscutiblemente algo te pasa porque le decís a Ernesto Villanueva Ernesto Jauretche. Le acabás de decir a Ernesto Jauretche. Bueno, indiscutiblemente, sí. No, pero está bien, porque es el acto fallido en donde le das una representación. Claro, ¿vos preferís que yo le diga Ernesto Che Guevara? Bueno, está bien. Está muy o le bueno. puedo decir, como el personaje está muy bueno de Hernández, la importancia de llamarse Ernesto. Sí. No, pero ¿sabés siempre que esas son las pelotudeces de los psicoanalistas como vos. No, pero ese punto me parece interesante, porque en vos, sin lugar a dudas, importante no es el inconsciente, sino el tamaño del pito, ¿viste? De tu trayectoria, indiscutiblemente, has llevado a cabo también, y para personas que te pueden ver, has llevado a cabo las palabras de Jauretche, sin lugar a dudas, la vida de Jauretche. Sin lugar a dudas. Entonces, desde ese punto de vista, es de donde uno puede hacer esta fusión contigo, porque se te percibe cuando hablas, cuando estás sentado, cuando mirás, que tenés ese análisis también a nivel de la vida. Sí. Por eso. Pero más allá, ahora continúa con lo que estabas diciendo. Sí, de la generación de los 60, de los 70, ¿no? En aquellos años había una sociología oficial encarnada por un italiano, Gino Germani, sí. Claro, y había como visiones alternativas. Para una juventud que estábamos en búsqueda, que esa era la verdad, ¿no? Veíamos las distintas corrientes. Y entonces nos llamaba mucho la atención lo que estaba fuera, lo otro de lo instituido, ¿no? Ramos, por ejemplo, Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arregui, y yo me tocó ser discípulo de Rodolfo Puiggrós, al cual la verdad que lo he admirado mucho, y un intelectual como hay pocos en la Argentina. Ahí tuve oportunidad de conocerlo a Jauretche, y cuando llegamos a la Universidad de Buenos Aires en el 73, ¿no? Puiggrós como rector, yo como secretario general, lo primero que hicimos fue ponerlo a don Arturo de presidente de UDEVA, ¿no? Por ahí hay algún escrito que decían que Arturo rechazaba el mundo académico. Bueno, rechazaba ese mundo académico, pero no el mundo académico per se. En cuanto pudo, dio conferencia en todas las universidades donde lo invitaban. Bueno, tuvo el cargo tan importante ese en UDEVA, donde publicó libros muy interesantes. Recuperó a pensadores como Ugarte, ¿no? Él estaba junto con García Lupo en aquel entonces, que era director ejecutivo. Entonces, digamos, esa visión nacional y popular es algo que impregna un poco la perspectiva mía. Sí. Yo cada vez que hago algo en política, en las ciencias sociales, trato de hacer las preguntas iniciales, ¿no?
Y me adelanto, cuando armamos, por ejemplo, la Jaureche, ¿no? Me preguntan siempre, bueno, ¿cómo armó los planes de estudio? A partir de 3 preguntas. ¿Qué necesita la Argentina? ¿Qué necesita la provincia de Buenos Aires? La Jaureche está en Florencio Varela. ¿Qué podemos hacer nosotros? Qué bien. Eso es tratar de aplicar Jaureche en donde uno esté. O sea, no se trata tanto de repetirlo a Jaureche, de llenarse con la frase, sino tratar de implementarlo. Está muy bien. En algunas Bueno, áreas, llevarlo a cabo. Sí, en algunas áreas más difícil que en otras, no es sencillo, a veces es confuso lo que significa una perspectiva propia, en fin. Pero siempre hay que tener esa preocupación. ¿Esto es lo importante para nosotros? Qué bien. ¿O es lo importante para fulanito, que es un pensador que ha estado no sé en dónde y ha escrito tal cosa? ¿No? Qué bien. Y en un momento hablaste de nacional y popular. Sí. Tanto se habla. ¿Qué es ser nacional y popular, Ernesto? Bueno, yo creo que es un desafío pendiente en muchos países del mundo, ¿no? Todo lo que uno ha llamado la periferia. No solo Jaureche ha estado en el tema, ¿no? Ha habido pensadores nacionales en otras latitudes también. Claro. ¿Se entiende? Sí, no sí. sé, tipo como Tagore en la India, en Sí, fin, sí. el mismo Mandela en Sudáfrica. O sea, tratar de desembarazarse de una hegemonía tan poderosa, de una hegemonía europea tan poderosa, que inhibe la posibilidad de ver los propios problemas. Es la importación de los problemas o de las soluciones, Claro, antes que verificar cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras soluciones. Esto no significa negar el conocimiento europeo, ni mucho menos, sino simplemente preguntarnos, ¿este es el problema esencial para nosotros? ¿Es la preocupación principal o no? ¿Cuáles son nuestras Es fácil comentártelo ahora, es difícil verlo en la realidad. claro. Mira, alguna vez le preguntaban a Jaureche, el tema del pasado, ¿no? Sobre la cuestión del divorcio. ¿Qué Sí. opina del divorcio? ¿No? Bla, bla. Dice, a mí ni me preocupa, dice. A mí lo que me preocupa es el tema del casamiento. La inmensa muy bien. mayoría Muy de los bien. sectores populares no pueden casarse porque el muchacho se va de la casa, ni siquiera tiene casa. Claro. Ese es el verdadero problema. Qué bien. Bueno, pero pasar de discutir el divorcio a pasar a discutir el casamiento no es fácil, no es fácil tener esa son perspectiva. otras perspectivas. Exactamente. Metáfora, más teniendo en cuenta de que él tuvo una compañera sensacional, más allá que era Clara Iturraspe de Jaureche. Él iba al bar de la esquina, ahí de Esmeralda y Paraguay, y después venía desmarañado, y le decía, ay Arturo, ¿te volviste a pelear nuevamente? Claro, porque estaba leyendo algo en el café y escuchaba, porque estos negros de mierda, era sanguíneo y fogoso. Vos te referías a Gino Germani, yo me los tuve que bancar a sus discípulos que tuvieron que irse de la Argentina por la noche de los bastones largos. Ahora, lo que no perdieron el cargo acá, se tuvieron que ir. Por ejemplo, esto fue un despelote que yo tuve en la Universidad de Milán, con algunos tipos que la iban de profesores italianos. Yo dije, ustedes no son italianos. Ustedes son peor que un filo y una miniota, no son hijos de puta, son hijos de Gino Germani, que salían para seguir haciendo gorilismo. Es decir, el gorilismo de izquierda de Germani no se contra esa suerte de positivismo, no se lo sacaron nunca, y ahí está juntamente la matriz del pensamiento de Jaureche, cuando decía lo nacional es lo universal, pero visto con nuestros ojos. Exacto. Y él se la veía venir, porque el Manual de Sonceras Argentinas, al final, deja como 6 o 7 páginas en blanco para que el lector la vaya llenando con las nuevas sonceras. Así es. Bueno, en este momento puedo llenar yo un cuaderno, nosotros en No, general, vos haces referencia de las nuevas sonceras. hacer referencia a un tema que lo tenemos que revisar nosotros, ¿no? Estamos en un programa que habla de revisionismo Sí. histórico, ¿no? En sus orígenes, el peronismo ha tenido una decisión grande respecto del sector intelectual. Sí, ¿Qué es lo que Sí. ocurre hoy entre López Obrador y la intelectualidad mexicana? Exacto. No es cosa de solo de Argentina, ¿no? Esa situación hoy no es tan fuerte como en el 46. Hoy ha cambiado mucho. Fijémonos en gobernadores peronistas, intendentes en el conurbano, las menciones permanentes que hay a la palabra universidad, sí. cosa que antes no ocurría.
Sí. El peronismo en eso se ha transformado y la intelectualidad argentina también se ha transformado. Es que la universidad era un reducto enemigo. Era. Pero por eso Perón, al quitarle, no pone gratuidad, sino que le quita los aranceles, Sí. dice, le voy a llenar de hijos de obreros. Sí, pero eso, a ver, el resultado Pero de no- la quita de aranceles no fue automáticamente una nacionalización de la universidad. No, Es como de si- hecho no si está hubiera- nacionalizada ahora. Es como si hubiera un atraso entre la incorporación de otros sectores medios, ¿no? Sí. No tanto la oligarquía o algún sector medio bajo al principio, y una nacionalización de los estudiantes. Con esto lo que quiero decir es que no solo hay que tomar medidas económicas, Clarísimo. sino discutir sobre las cuestiones culturales. Clarísimo. Bueno, pero eso lo plantea Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional. 1974 ya. Claro, muy- que la muy cuarta posterior. bandera que nosotros agregamos, de esto habla un compañero nuestro de la radio, que es Ariel Magirena, es el nacionalismo cultural. Así es. Porque Así sin es. nacionalismo cultural no hay forma de tener una independencia de criterio, un pensamiento de emancipación. Antes decíamos liberación o dependencia, ¿no? Bueno, Mira, es muy interesante ver algunos textos de historiadores jóvenes en donde muestran la preocupación de Perón en relación a las universidades, una preocupación autocrítica de Perón del 55 en adelante. Y él empieza a trabajar sobre juventud universitaria. Bien. ¿eh? ¿Y qué pasó con En- lo que pasó, Ernesto, del 55 en adelante? bueno, de vos cincu- tuviste una participación en la juventud universitaria Claro, cardinal, ¿no? claro. ¿Qué pasó? Al principio, la juventud, pensemos que formaron parte de los comandos civiles en contra del peronismo. ¿m? Sí, sí. Había una visión, como muy bien dice, como dice Pepe, una progresismo gorila, que también es típico en otros países. Sí. Esto es señores que hablan muy de izquierda, pero en realidad a veces defienden al gran capital financiero, que lo popular les da tirria, en fin. Del 55 en adelante hay un proceso de nacionalización paulatina. Como yo estuve en esto que les comentaba de las cátedras nacionales, yo pensaba que había sido una actividad exclusiva de los jóvenes. Ahora, releyendo la historia, uno ve que el mismo Perón se preocupaba de la cuestión. Desde el 55, desde ahí, empieza a tratar de entrevistarse con un montón de dirigentes. Aquí quiero recordar un segundito a Lelio Mármora, Sí. que acaba de morirse Sí. hace 3 días, 4 días, Sí. y que es uno de los iniciadores en ese sentido. Sí. También sociólogo. Bueno. Sí. Entonces ha habido una juventud que poco a poco empieza a tener una posición distinta. Por supuesto, el gran clivaje se da en el 66, en donde ya no solo es proscripta la clase obrera, sino también proscripta la clase media. Entonces hay situaciones, digamos, objetivas que facilitan esa nacionalización. Sí. El grupo en el que estuve yo, de las cátedras nacionales, forma parte de esa corriente histórica, ¿no? Y esa visión... Estaba Es- fijándome un artículo en página 12 vinculado a este es- fallecimiento, porque no se tomó mucho en los medios. Y esa visión nacional popular comienza a tener un peso importante. En los 70, por supuesto, con la dictadura todo eso se pierde, y hoy en el mundo universitario es un mundo diferente al que conoció Jaureche, al que conoció Perón en su primer gobierno. ¿Cómo es? Es un mundo primero que ha cambiado socialmente, con muchos sectores medios, sectores populares. Hay una cantidad de universidades enormes. Pensemos que dentro de las públicas, la Universidad de Buenos Aires, que es la más importante, representa solo el 19% de los estudiantados, de los docentes, del presupuesto. Sí. Esto es, hay otro 80%. Hay un sinnúmero de universidades radicadas en zonas ya más populares. Lo cual es fantástico, sí. Sí, claro. Sí. ¿Sabes Igual- por qué, Ernesto? Sí. Te digo, yo cuando tuve que venir, yo era de Carlos Casares, soy casarense, de la provincia de Buenos Aires, a 353 kilómetros. Había 3 opciones, o Capital, o La Plata, o Santa Rosa. Claro. Y cuando vienen y cuando entrevisto a rectores que tienen ahora una proximidad tan grande en sus ciudades y en donde a su vez se le da la posibilidad de estudiar aquellos, todos y todas los más
de los que lo desean. Para mí es muy importante porque para mí fue un desarraigo muy grande venirme para acá. Así es. Dejar a mi familia. Así es. Fue un duelo. Yo lloraba en las noches. Claro. Era muy difícil. Y esta proximidad que ahora tiene la universidad con el pueblo, me parece algo fantástico. Y te agrego algo. En la Argentina, desde Sarmiento, perdone Pepe, desde Sarmiento adelante se plantea que la educación es un elemento central para la movilidad social ascendente. Claro. La universidad de proximidad permite que esa ideología también impregne a los sectores más Exacto. humildes. Que el sector más humilde también diga, Tenga acceso. puedo avanzar por acá. Puedo ir. Tengo una puerta donde abrir. Te cuento anécdota pequeñita. Momento de inscripción de estudiantes en la Jaureche. Sí. Ha habido casos en los cuales el chico va con el padre y la madre y se sacan una foto el día que ingresa. Claro. Nosotros estamos acostumbrados Hermoso. a que la foto sea el día del egreso, ¿no es así? Claro. Cuando uno se recibe. Claro. Bueno, yo lo he visto. Que para ellos entrar a la universidad era una cosa Claro, excepcional. porque su algo. hijo debe haber sido su primera generación. Florencio Sánchez lo plantea muy bien con esa obra. Está bien que es dramática por otro aspecto, pero es mi hijo, Claro. el doctor. Claro. Cuidado, yo soy analfabeto, pero mi hijo es ingeniero y lo sigue siendo actualmente. Por ejemplo, una vez yo tuve oportunidad de dar una charla, tener una entrevista con un físico especialista no sé, en partículas, esto y aquello, que estaba candidatado al premio Nobel. Y el drama de él es que yo creo que si tenía un gene indoeuropeo, era ya un milagro. Era un moche, pero claro, era una huaca mochica caminando. Entonces le preguntaban a él, ¿y usted es boliviano? Pero no, yo soy argentino. Claro. No, le decían en Francia, yo conozco argentinos, no son como usted. Claro. Y este no se enojaba, se reía. Pero le decía, no, ustedes conocen porteños o gente del litoral. Exacto. Pero nosotros del noroeste somos así. Bueno, ese hombre, aparte de su capacidad personal, intelectual para llegar a lo que fue, había logrado llegar a la universidad. Entre otras cosas, vos citaste a Sarmiento. Y yo voy a citar a alguien muy vilipendiado en este momento, que Julio Argentino Roca, con la ley 1420, educación pública, gratuita, obligatoria y laica. Que eso no se lo perdonaron por otros lados. Y eso permitió una movilidad social, sobre todo incorporación de las corrientes inmigratorias. Un caso concreto, el padre nuestro, estoy hablando de los antropólogos e historiadores, Juan Bautista Ambrosetti, que era un tano, pero se casó con la hija de Holberg. Y Holberg estaba orgulloso porque notaba el talento en este hombre. Inclusive cuando murió Ambrosetti, su cuñado Holberg, no me dejes hermano, murió, se agarraba el cajón de su cuñado. Es decir, permitió una integración de clase, sí, verdaderamente. Sí. Hay que tener en cuenta que la inmigración que venía acá era en sectores bastante desprotegidos cultural y económicamente. Venía acá como tabla de salvación. Porque cuando yo estuve en Capri, por ejemplo, acá tuvimos una importantísima corriente inmigratoria que vino de Capri. Y yo digo, ¿pero es posible que hayan abandonado este paraíso? Entonces me miró un tano y me dice, ¿cómo se ve que ustedes no conocieron una guerra? Claro. Claro, pues la guerra que conocimos es Malvinas, y fue una guerra allá, en 2 islas, en el medio. No conocimos lo que es la ocupación, esto, aquello, o como le dijo un gran escritor a mi padre, cuando Italia fue ocupada por los aliados, todas las mujeres de Italia se prostituyeron, menos mi madre, lógico, la mamá, no, porque estaba muerta. Le dijo eso, sí, Curcio Malaparte se lo dijo. Sí, me lo contaste. Bueno, porque, claro, ellos han vivido todas esas cuestiones. Ellos llegaban acá y, aparte de llegar a un trabajo, aunque sea en un conventillo, donde tenías que compartir el baño, bueno, hay un inmigrante, Domingo Arcomano iba a ser, el hijo de Mordesquito. ¿Quién dice, Polo? Sí, el autor del Grotesco. Bueno, el escenario es justamente el conventillo, pero sin embargo de ahí surgieron los hijos, que ahí aparte se mezclaron con gallegos.
ahí inventaron la milanesa a la napolitana, Sí, pero ¿qué voy? Es la educación la que permitió sí. ese mestizaje. De esa política tenemos que estar orgullosos, Pepe. Claro, que le hicieron los conservadores, Porque, cuidado, mira, en las últimas décadas... Muy orgulloso, a nivel mundial fue esto, En las últimas décadas ha estado muy de moda esto del multiculturalismo, ¿no? Respetar las tradiciones culturales de los inmigrantes de distintos lados. Ahora, eso en la teoría. En la práctica, muchísimas veces el multiculturalismo da lugar al racismo. Nada más que a eso. Acá existió En la Argentina el no se hizo una política multicultural, ¿no? El delantal blanco en los colegios. Una cuestión un poquito triste, pero que tiene su lado importantísimo para nosotros, es que el idioma italiano se ha perdido en la Argentina. Nadie habla italiano. Es que El 50% de los argentinos proviene de Italia, la mitad, más que de Claro, los pero no españoles. hablaban italiano, hablaban calabrés o distintos piemonteses, cocoliches, que claro. lo que unifica O sea, idiomáticamente la península de Mussolini, diciendo lingua toscana in boca romana. Entonces, como no se podía entender uno del sur de Italia, como no se entendía en castellano de una forma, Perón ganó, el cocoliche, Exacto. lo cual, bueno. Pero finalmente todos tenemos un idioma, el nuestro, el español, el Netamente. argentino. No, como se y llame. aparte que el idioma, pongamos el argentino, el castellano, tiene incorporadas palabras de origen italiano, bueno, el Muchísimo, laburo. claro. Pero a lo que me refiero es que con El esa, laburo, por con poner esa unas tantas política cosas. se unificó la Netamente. cultura nuestra, Sí. que es extraordinario. Sí. No tenemos los dramas que tiene, por ejemplo, Brasil hoy, con los Hoy, negros, hoy, con los negros, pero por supuesto, o los que tiene Estados Unidos, o los que tiene tantos países europeos, ¿no? Musulmanes de un lado, hindúes del otro, etcétera, etcétera. Eso es algo de lo cual podemos estar orgullosos si no lo decimos, porque en esta época nosotros tenemos una política de autodenigración increíble, ¿no? Todo lo argentino Es verdad sonríe, eso, ¿no? una política de autodenigración, ¿no? Yo quiero decir que hay infinidad de mensajes, estoy tratando de leer algunos de ellos y llega el momento de hacerte la pregunta, porque muchos son al respecto. ¿Cómo ves a la universidad pública hoy? ¿Qué opinas? Otro de los mensajes de la marcha de la UBA, ¿qué comportamiento tuvo la UBA? ¿Cuál es el ordenamiento ahora del CIN? Mirá, todos mensajes vinculados a este El tema. mundo universitario. Sí. Bueno, nuestras universidades hoy, como todo el mundo lo sabe, tienen una situación de desfinanciamiento real. Las universidades, como todas las instituciones, bueno, públicas o privadas, tienen una parte de sueldos y una parte de funcionamiento. Aquí los gastos de funcionamiento son el 10, 15, 5% del presupuesto. Pero es lo que permite que la universidad esté abierta. Si no se paga la luz, no se puede. Imaginemos las universidades que tenemos laboratorios, hay cuestiones que hay que mantenerlas todos los días. Si no, se mueren los animalitos, o en el caso de agronomía lo mismo, etcétera, etcétera. La situación de desfinanciamiento ha sido tal, desde enero se dijo, que ha llegado a límites. La UBA que eliminó los ascensores, la luz. Nosotros la luz, por ejemplo, tratamos de que no haya clases más allá de cierta hora. A nosotros no, la jaurecha. No es casual ni inocente todo eso. ¿Eh? No es casual ni No, inocente. no. Apunta a algo ese desfinanciamiento. A ver, ese desfinanciamiento, a mi juicio, tiene que ver con 3 factores. Porque qué ranchauchi palito, digo, a nivel de presupuesto nacional. El primer factor es coyuntural. Sí. Para el gobierno lo más importante es el equilibrio fiscal. Así que recortemos, ¿no? Le han dado una lapicera a Caputo y tacha. Hay un segundo factor que es ideológico, de papel del Estado. En realidad el Estado tiene que reservarse para la represión y nada más, ¿no? Es una visión muy atrasada sobre el papel del Estado. Y un tercer factor es un tema cultural, que es que a este gobierno le gustaría que todo lo referido a comunidad desaparezca. Somos individuos, los unos aislados de los otros, los más seres humanos son enemigos nuestros, etcétera, etcétera. Sí. Estos 3 factores inciden en esto del financiamiento. Pero este gobierno no tiene una política universitaria específica. No dice,
voy a promover las ingenierías y voy a despromover la sociología. Sí. O voy a promover las carreras en el noroeste y voy a... Pero no tiene nada de eso. Pero Nada. Ernesto, es solo una política financiera. eso te iba a decir. ¿Hay política universitaria en algún aspecto? Ninguna. No, Cero. es inespecífica. Es financiera directamente. Exactamente, sí. O sea, hasta ahora la... Que ni sé si la maneja el propio presidente, pero bueno, no importa. No, Caputo. Aquí Caputo. nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del presidente. Y el presidente tiene mucho de hacer stand-up, Claro. de figurar, de divertirse y todo eso. La verdadera política hoy es la que lleva adelante Caputo. Claro. Lo que explica Bueno, también el ¿y nombramiento qué? de No, figuras ¿qué? como Sturzenegger. Sturzenegger. Sí, también. Estuve en 4 gobiernos, en los 4 fracasó. También. Y aparte Sí, es un tipo que sí. ya explícitamente, aparte habla muy bien. Sí, el inglés, más todo la esto, él concepción sirve, de él, ¿no? ¿cómo? Pero las resoluciones Bueno, las pero le adopta el podés- ministro de Economía, que es el que Claro, firma. le podés Obviamente. sumar también a Luis Toto Caputo, a Patricia Bullrich, a Petri. Es casta, es más de la casta, más casta imposible. Y encima ahora estamos en un puesto en el cual supuestamente no había nadie de la casta, en donde es una funcionaria que no funciona claramente, como Exacto. lo es Sandra Petovelo. Déjame terminar la respuesta. Entonces, de financiamiento por estas razones. El CIN se plantó muy bien frente a eso de manera unitaria. Dentro del CIN hay distintas corrientes políticas, ¿no? Donde muchos del radicalismo... Ahora, aguardame. Sí. Porque en relación a esto, primero lo de la política universitaria, gobierno, después vayamos a la marcha. Porque la marcha fue multitudinaria y yo creo de las últimas marchas más importantes de este país. ¿A qué adjudicás esto? Lo segundo, vinculado a la marcha, después pasó lo que pasó también con la UBA. Y ahí viene el informe del CIN. Bueno, no, el informe del CIN hay uno anterior. No, pero el último, el anteúltimo, que fue porque el presupuesto Es que- sale la uva es que nos- de la emergencia y queda todo el resto solo. Es que en la Argentina vemos solamente la capital federal. Por eso. Yo en la marcha no estuve en la capital, sino que estaba en Mar del Plata. Los organizadores creían que iba a haber 2 cuadras la marcha. Fueron 14. Sí, en Córdoba, en todas Pero partes. yo la viví. Mar del Plata, el rector no la Sí, podía sí. creer. El rector estaba en la, Sí, en sí. la capital, en el palco. No, Después fue le contaron federal. y no lo podía creer. Multitudinaria federal. Bueno, ¿por qué? Porque tocó lo que recién decía Pepe, ¿no? Sobre el tema de movilidad social ascendente, la educación, la posibilidad de soñar un futuro mejor para los hijos. Todas las esas clases, todas las cosas. generaciones. Todo. Eso, yo creo que fue eso. ¿Y Fue cómo una crees que fue el noticia. comportamiento del rector de la UBA? ¿Al otro día, a los 2 días, a los 3 días? La UBA, yo creo, las autoridades muchísimas veces tienen la misma visión porteñocéntrica que hay tanto en la Coincido. Argentina. Y además, hay que saberlo, la principal universidad que moviliza en la capital federal es la UBA. Sí. Yo siempre digo, cuando viene a verme la gente del movimiento estudiantil en la Jaureche, le digo, ustedes piensen si cortamos la avenida Calchaquí, nosotros estamos en la avenida Calchaquí, el gobierno nacional se entera unos 2 meses y medio después. Sí, es que se entera. En cambios sociales, de las facultades sociales de la UBA, corta Marcelo T. de Alvear, Y se y entera a al los toque. 15 minutos la ministra de Seguridad le está hablando al ministro de Educación para preguntarle qué hacemos. Es así. O sea, la capacidad de fuerza para movilizaciones que tiene la UBA no la tiene nadie. Igual yo te digo algo, Ernesto. Yo salí de acá y vi, eran hormigas y no era la UBA nada más, ¿eh? Eran todas las universidades Sí, que por supuesto, apoyaron esta por marcha. supuesto. Estaba gente de Avellaneda, estaba gente de Moreno, estaba de la Jaureche, estaban sí. todos movilizados. Esta marcha fue multitudinaria gracias Sí. a la unión de todos y de todas. Pero sí, es así. Lo que pasa es que yo trato de explicar esa actitud. Sí, ¿Mm? que sos muy elegante para explicarla. Continúame después. Bueno, Ahora sí, el CIN. Y esa- decirle a los oyentes, porque no todos lo saben, qué es el CIN. El Consejo Interuniversitario Nacional reúne a los rectores de todas las universidades nacionales, Bien. que son las que pueden votar. Y Exacto. además están algunas universidades provinciales que no pueden votar, pero tienen presencia. ¿Mm? Está formada, son 50 y pico Sí, que, sí, que sí. votan. Hay un consejo directivo en donde se alterna la presidencia dura 1 año, y en general desde hace mucho tiempo deben ser ya, yo diría, más de 20 años, hay una alternancia política permanente.
la presidencia, hay dos bloques de rectores, uno reformista y el otro más nacional. Entonces nos alternamos. Primero uno, después otro. Eso es buenísimo. Sí, y hay mucha unidad sobre la defensa de la universidad pública, el papel de la universidad. Hoy día, por ejemplo, antes hablábamos de las cátedras nacionales, ¿no? Hoy día ningún rector diría que las investigaciones, que la temática de las investigaciones tiene que surgir de la cabecita de un investigador y no de las necesidades argentinas. Después no se cumple quizá eso, pero lo dicen todos. ¿Cómo me conoces? Te iba a decir pero, eso. Bueno, pero digamos, la concepción dominante es esa hoy. Hay, más aún, si yo los invito a una reunión del CIN y no les digo a qué corriente política pertenece cada rector, coincido. Es muy difícil distinguirlos. Coincido. Los rectores se distinguen más bien por el territorio en el que están, por el tamaño de la universidad y por la antigüedad de la universidad. Te iba a decir eso. Y el territorio es fundamental. Claro, la vez pasada me preguntaban a mí sobre cómo, si habiéndole dado dinero a la UBA, se iba a lograr la ley Bases. Y yo decía, más bien es contraproducente. Yo pensaba en Flavio Fama, que es un senador nacional por Catamarca y que fue el rector de Catamarca, Unión Cívica Radical puro. Es un enamorado de su universidad. Se debe haber indignado muchísimo con pero esto de quizás, la ¿sabes UBA, qué? Quizás pensaron en Lustó. Puede ser, pero ese es un voto. Claro, pero Jacobiti, es contraproducente porque todos los demás senadores son de cada una provincia. O pensemos en un hombre como Pichetto, que fue el adalid de la Universidad Nacional de Río Negro. Por eso, a veces nosotros, ¿no? Eso de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, sobre todo el mundo de la comunicación es muy así, ¿no? Lo de Misiones no existe, el conflicto en Mendoza no existe, ¿eh? No, nosotros en cambio alguien vivimos estornuda en la hablando de capital eso. y sacamos, Es verdad. ¿no? Editoriales. Porque nos conviene también. Sí, hay una dependencia. Por bajadas de línea. Hay a veces una dependencia cultural también por en el sobres. interior, ¿eh? Sí. También, es un problema. Es que, ¿sabes lo que pasa, Ernesto? Si vos decís el interior, yo escucho a muchas personas que me dicen, nosotros somos del interior. ¿Qué significa? ¿Que hay un exterior en el mismo país? Porque si no, no podés decir soy del interior. Claro, Un interior y un exterior. Es Bueno, penoso. yo tengo que pero viajar ahora la semana que viene a Tucumán. Ajá. Hay una feria del libro. Voy a estar ahí con Fabián. Justamente hoy presentamos un libro que es El fascismo en el discurso antiperonista. Ajá. Bastante interesante va a ser, después quizás tan bueno. Pero vamos a Tucumán. Cuidado, porque lo que es la clase alta tucumana es tan jodido, peor que la de la Pampa Húmeda. Sí. Y no hablemos de la Universidad de Tucumán, que después del 55 tuvo una purga espantosa en que a uno de los que sacrificaron era nada menos que Horacio de Escole, que había empezado a ser una ciudad universitaria, inclusive un funicular, pararon las obras, lo dejaron todo abandonado. Así es. ¿Por qué? Por odio. Pues por, es que de Escole es de Avellaneda. como, Él. sí, ya lo sé, porque justamente de Escole, Sí. aparte era naturalista, Sí. es uno de los capítulos de un libro que yo estoy armando en este Ah. momento, así que me lo va a publicar la Fundación Félix Azara. Me acaba de comunicar justamente el diagramador, que es mi ahijado, me dijo, ya tengo los diseños, aparte tengo otro diagramador para los artículos, que es de Chaco, es decir, de bastantes lados. No lo va a publicar la Fundación Félix Azara. Pero ¿qué voy? Que hablar del interior, no hay que caer en esto, bueno, Buenos Aires, unitarios, hijos de la Gran Siete, y el interior, vale, muchachos, la clase alta salteña, el patrón costa para abajo, son de terror. Ahora me están diciendo, mirá lo que pasa en Jordabayo, ¡que se jodan! ¡Que se jodan! Ya no tengo yo consoladores de madera para regalarles como antes, que se metan un palo en el culo, porque el 80% votó esto. Entonces es verdaderamente demencial que la provincia industrial por excelencia, que se industrializó gracias a la gobernación de un brigadier en la época del peronismo, de la colina, haya votado mayoritariamente. Bueno, vos lo tenés que saber, porque aparte lo dijeron. Nosotros no queremos tecnología, no queremos hacer, para eso está Estados Unidos y todo esto. Dijeron directamente que quieren volver a una economía extractiva y primaria, de exportación de recursos. Y así anda el presidente con una bolsita de litio. ¿Te gusta? Te la regalo.
¿Te gusta? Te la regalo. Pero claro, cuando la limosna es grande, hasta el pobre desconfía, ¿no? Y lo miran diciendo, con este pelotudo, ¿qué negocio se puede hacer? Porque Helios Manx, para tener la guita que tiene, tenía un padre que tenía en Zambia una mina de esmeralda, pero el tipo sabe administrar la guita. Ahora, yo con este Pepe, boludo, yo daría vuelta la pregunta. A ver, perdón. ¿Cuáles son las debilidades nuestras que han permitido ese tipo de pensamiento? Coincido plenamente. Denunciarlo está bien, yo firmo, estoy de acuerdo, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien para que hoy día todavía se esté pensando en eso? Sí, Sí. sigue pensando en eso. ¿Qué nos pasó para vos, Ernesto? En el ¿Qué voto, autocrítica podés actual es muy hacer? sencillo la respuesta, ¿no? Hay una decepción con un gobierno popular. La forma, viste que se habla, ¿no?, de legitimidad de origen y legitimidad de gobierno, ¿no? Bueno, primero fue por un gobierno macrista, porque primero Sí, sacaron a Patricia Bullrich y después a es decir, Massa. los gobiernos populares se legitiman si mejora la situación de la población. Exacto. Punto. Con Alberto no se mejoró. Hoy estaba justo viendo un cuadro que pone Cristina mostrando la Sí. cantidad de planes. Lo vi. Pero has visto, bueno, ella dice, bueno, después que me fui, Macri les aumentó. Alberto lo aumentó más todavía. Sí. Se dio planes y no trabajo. Bueno, eso es terrible. Para un gobierno popular es terrible eso. Aparte de un Me parece proceso- que esa es la El respuesta eje. para las elecciones, ¿no? Ahora, hay un problema más profundo, que es un tema de concepción de país, de visión de país. Hay una el pérdida triunfo de la lo nacional colonización total. pedagógica de la que hablaba Jaureche. Sí. Que hablaba de la colonización pedagógica, Así es es, sí. decir, acá ha triunfado un modelo colonial de pensamiento que uno lo escucha, gente inconscientemente lo repite, digo inconscientemente porque son de sectores muy populares, algunos de los oficios más variados, ¿no? Pero mira, en un tema que nos atañe a nosotros, a la universidad, Bien, y en un tema que nosotros, los tres, lo decimos de manera orgullosa, y me comentaban la debilidad que tiene esa visión. Bueno, a las universidades vienen muchos chicos, primera generación, ¿no? Yo lo repito, lo repiten ustedes. Entonces un amigo me decía, bueno, vos fijate, eso es una visión individualista. Es verdad. Nadie dice, a la Argentina le conviene que haya más egresados. No, fulanito es primera generación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Clarísimo. Bueno, o sea, nosotros mismos estamos últimamente impregnados de esa visión que tiende a diluir un poco la idea de comunidad, que me parece que es la mayor derrota, ¿no? Malvinas está bajo administración británica, nadie se indigna, increíble. En otras épocas hubiera habido cosas violentas incluso. Sí. Nada. La palabra hidrovía, ¿qué es hidrovía? Es el Paraná, Sí. no es la hidrovía. ¿No? Sí. Me parece que en eso tenemos retroceso y ahí hay responsabilidad nuestra. ¿Y qué Responsabilidad crees nuestra. que hay una anestesia hoy todavía? Yo creo que Yo estoy empezando a notar los más peronistas, enojo, los mal nacional humor. populares nos hemos burocratizado mucho. eso por un lado, sí, estamos Hemos narcotizados. demasiado civilizados. Y los temas más disruptivos los ha ganado este señor. ¿Y quién representa? Yo me estoy extendiendo un poquito porque ahora continuamos con Caballos Desbocados, así que como continuamos con el mismo coconductor voy a extenderme porque es un placer hablar con Ernesto. Solo unos minutos más, Ernesto, te voy a pedir si te podés quedar. Ernesto, ¿y quién representa hoy el peronismo? ¿Dónde está hoy el peronismo? ¿En Yo qué creo está que, hoy el peronismo? Primero, una cuestión muy positiva. Nuestros bloques no se han disuelto, ni el de diputados ni el de Senado, en una situación difícil. Sí. No se han disuelto incluso en un momento en donde el tema del liderazgo está en discusión. Cristina Claro. evidentemente es la más importante, pero hay muchos otros peronistas que no lo aceptan. Y sin embargo nos hemos mantenido unidos. Eso es muy bueno, muy Bien. bueno. Creo que casi todos los peronistas hemos pecado de estas debilidades que menciono, ¿no? Demasiado civilizados, más le hemos dado más importancia al Estado que a la organización popular, ¿no? No sé si soy Sí, claro sí, con clarísimo. eso. Somos más funcionarios que representantes del pueblo. Eso Es clarísimo. Eso es terrible para Pero es nosotros. así. Y nos falta un programa. Hay cosas que no decimos más.
para ser disruptivo. En la Constitución se establece la participación de los obreros en las ganancias de las empresas. Eso Sí. está ausente. Sí. Lo que estamos discutiendo es cómo echamos sin indemnización Sí. a los trabajadores. Sí. El tema del comercio exterior, Eso está el en tema, ley, sí. el tema de los depósitos bancarios, el tema de una reforma impositiva, todo eso en silencio. Nosotros hemos hecho una forma de moderación para la cual no estábamos electos. Y la gente dice, bueno, para esa posición mejor ponemos a los dueños de la empresa y no a los empleados. Me parece que eso es lo que nos falta a nosotros como peronistas. Yo siempre soy optimista, ¿no? Se habla siempre de un movimiento nacional. ¿Dónde estaría? El movimiento nacional es, a mi juicio, es superior al Por eso. peronismo. Sí. Comprende a todos aquellos sectores o personas que tengan esta sensibilidad, independientemente de si nos votan o no nos votan, ¿no? Esos preocupados por el futuro de los argentinos, ¿no? De la Argentina como nación. Bueno, algunos radicales están dispuestos hoy. Por supuesto, muy poquitos, ¿no? Desgraciadamente muy pocos. Sí, ojalá que fueran más. Yo creo que ya nos metemos más en política, ¿no? Creo que la reacción, a mí no me gusta hablar de derecha, ¿no? La reacción ha logrado un cerco importante sobre nosotros. Por eso Cristina no fue la candidata en el 2019, porque ellos hablan de grieta. Claro. Esa grieta no nos favorece, nos deja aislados. Claro. Eso se ve todos los días en Clarísimo. la Cámara de Diputados y en el Senado. Nosotros somos la primera minoría, nos faltan 3 votos, 4 votos Exacto. para tener... Nos ¿Qué falta pasa? eso, 3, 4. Nadie quiere acercarse a nosotros pues somos peligrosos. Eso es una debilidad enorme. Esa ruptura entre peronismo y radicalismo nacional popular, que era Cobos, se rompió en ese momento. Y desde ese momento no hemos podido nosotros corregir esa situación, ¿no? Yo creo que el que nos está haciendo un gran favor en ese sentido es Javier Milei. Claro, Sí. claro. Ese es el gran operador nuestro. Yo quiero decirte algo, que tuve el placer la semana pasada de hablar con alguien que seguramente vos conocés, Ernesto. Mariano Meguino, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Le mando un cariño muy grande a Mariano Meguino, un ser humano fantástico. Y me pareció tan interesante también, y con esto quiero finalizar, poder hablar de aquellos extranjeros que estudian en nuestro país, y no desde lo negativo, desde lo altamente Ajá. positivo, ¿no es así? Y sí, por supuesto. Mira, el dominio cultural norteamericano en el mundo proviene de sus universidades. El predominio argentino que hubo en la década del 20, del 30 en América Latina, de sus editoriales y de sus universidades. El APRA se constituyó, creo que en la ciudad de La Plata. Así es, Dirigió Perú. así es. A mí conocí, por ejemplo, un embajador cubano que había nacido en un pueblito muy humilde, ¿no? En Cuba. Él se había alfabetizado con la revista Villiquen. Qué bárbaro. Bueno, eso Argentina lo perdió. Claro. Los extranjeros en nuestros países es una inversión argentina en el exterior, eso es clarísimo. Hay muchísimos ejemplos de eso. Te menciono estos dos, pero podría Sí. seguir porque el predominio cultural francés, nosotros somos enamorados de Francia, una vergüenza. Francia, bueno, ¿por qué? Es verdad, Ahora es un mundo universitario, es un mundo cultural. es verdad. Ernesto Villanueva, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo. No, les agradezco a ustedes. Un lujazo, la verdad que es un gusto tu humildad, tu rectitud, tu límite, pero esa ternura en el límite, como algunas cosas dejarlas entre paréntesis, saber cuándo los puntos suspensivos y cuándo los puntos de aparte, cuándo los puntos seguidos, cuándo las comas, cuándo los puntos y coma, cuándo hablar ante la vida. Gracias, Bueno, Ernesto. te Muchas agradezco a vos y gracias. por supuesto a Pepe. Y nos encontramos ahora con Caballos Desbocados.